comenzó a grabar la sesión. Bueno, les agradezco a todas y todos quienes están en este momento conectadas y conectados. Será extenso para quienes, conforme vayamos avanzando, se vayan integrando. Quiero, para dar la palabra al maestro Marco Ramírez Espinosa, autoridad de la Facultad de Ciencias Humanas. Maestro, por favor. Muchas gracias, Ricardo. Muy buenas tardes. En nombre del doctor Jesús Adolfo Socuriel, director de la Facultad de Ciencias Humanas, les doy la más cordial bienvenida a este seminario permanente Miradas Críticas, repensar la educación en contextos de encierro. Nos da mucho gusto poder colaborar con la Red de Educación en Contextos de Encierro Penitenciario en México y con todas las asociaciones y universidades que la conforman y que la apoyan. Y en este primer seminario permanente que tendrá 3 sesiones durante este semestre, pues es un honor y nos da mucho gusto que la Facultad de Ciencias Humanas de la UABC pueda ser el host para que se lleve a cabo este seminario virtual. La Facultad de Ciencias Humanas tiene una vocación y una tradición ya de varios años con los temas de personas en contexto de encierro y también con qué es lo que pasa con las personas cuando están liberadas. Entonces es un escenario fabuloso para todo lo que se ha venido trabajando a través de 15 años con diferentes investigadores, a través de la docencia, a través de la extensión, de la vinculación, y pues es fabuloso tenerlos acá, a la red, y bueno, entonces, bajo estas circunstancias, les damos la más cordial bienvenida, y se da por inaugurada el primer seminario permanente de la Red de Educación en Contextos de Encierro Penitenciario de México. Bienvenidos y que tengan mucho éxito en todas las jornadas que se avecinan. Felicidades por este trabajo, por este logro, y mucho éxito. Gracias. Muchas gracias, maestro Marco. Agradecemos con su presencia la inauguración del seminario, por el tiempo que nos abre para que esto dé inicio. Y sí, efectivamente, este es uno de los primeros trabajos externos que empieza a trabajar la Red de Educación en Contextos de Encierro Penitenciario en México. Quiero hacer quiero abrir un espacio justamente para comentar el objetivo de la red, así como de algunos intereses o objetivos que tiene la misma red y el porqué de pensar en este tipo de ejercicios. Antes de hacer la presentación formal de las doctoras que hoy nos honran con su presencia, la doctora Rosario Bustamante y la doctora Alma Ramírez, si me permiten unos 5 minutos, un poco para contextualizar este ejercicio. La misión que tiene la red, nuestra red, está el de promover y visibilizar la importancia del acceso a la educación formal, sea básica, media y superior, así como socioformativa y de proyectos artístico-pedagógicos de las personas privadas de libertad de las distintas entidades del país. De alguna manera o desde este tipo de ejercicios aspiramos a comenzar a incidir, intervenir desde nuestros distintos campos y desde los distintos campos de la acción educativa. Les comparto a las doctoras que hoy nos acompañan, así como a las personas que se van integrando y que están interesadas en el tema, que entre los principios de la red está el que la educación sea un derecho para las personas privadas de libertad, así como que la investigación educativa en contextos de encierro se dé desde una visión interdisciplinaria, crítica, reflexiva y con perspectiva de género. Asimismo, otro de nuestros principios reza de la siguiente forma: el derecho de las personas privadas de libertad a ser miradas y escuchadas en sus necesidades de atención y servicios educativos, volver la mirada y atención al cuerpo docente en contextos de encierro penitenciario como figura clave en los procesos de educación en este ámbito, y que de alguna manera este tipo de trabajo se pueda dar de manera activa, propositiva y colectiva. Tal es así que es uno de nuestros ejercicios primordiales este año para nuestra red. Entre nuestros objetivos se encuentra el poder agrupar docentes, investigadores e investigadoras de las distintas entidades federativas del país que han formado parte de programas y proyectos de educación en cárceles, con el fin de promover el acompañamiento, la discusión y la vinculación.
Otro de nuestros objetivos está el recuperar y documentar experiencias y saberes docentes en contextos de encierro penitenciario de los diferentes programas de educación, como mencioné, básica, media y superior a nivel nacional. Por otro lado, y es lo que nos hace estar aquí, generar seminarios y o talleres que fomenten el análisis interdisciplinario sobre la educación en cárceles, así como también otro de nuestros objetivos está el investigar, sistematizar y publicar experiencias, saberes e intervenciones de los diferentes programas y proyectos educativos en los distintos centros de reclusión en la República Mexicana. Sobre todo, promover la importancia de este acceso a la educación con el fin de abonar a la pacificación social y a la famosa promesa de reinserción social, así como la construcción de trayectorias distintas a las prefijadas y a las prácticas de resistencia a los efectos deteriorantes del encierro. En este sentido, generar un seminario con esta temática, miradas críticas para repensar la educación en contextos de encierro, tiene el objetivo propiamente de analizar desde diversas posturas y enfoques teórico-metodológicos la educación en contextos de encierro, con el fin de generar una mirada crítica, propositiva y de construcción de un lenguaje articulador entre las y los interesados en el tema. Nos centraremos en experiencias de quienes han intervenido, escenarios donde una de las características básicas es el encierro, escenario donde las personas generalmente se encuentran en una condición de vulnerabilidad y además han sido despojadas y o criminalizadas, no solo por la sociedad civil, sino por el Estado y las élites económicas y de poder. Nos situaremos en espacios concretos y no solo en el espacio carcelario. Nos interesa dar lugar a las experiencias vividas desde la intervención académica, artística, cultural, pedagogías disidentes, entre otras. Por eso, en esta ocasión nos honra con su presencia las doctoras Rosario Bustamante y Alma Ramírez, quienes abordarán el tema educación en albergues migrantes. Esto es un poco como para contextualizar el por qué estamos iniciando con este ejercicio que me parece muy poderoso y muy potente, el estar recorriendo o estar instalándonos, situándonos en otros espacios, insisto, donde una de las características básicas es el encierro y que nos permitan hacer una lectura desde distinto orden, además de la que nos hace estar aquí, que tiene que ver con el encierro penitenciario. Pero hay otros encierros y es ahí donde empezará la discusión. Si les parece, voy a dar lectura a la presentación de la doctora Almarcelia Ramírez, si no me equivoco, en ese orden estábamos en el programa, y se dispondrá de 45 minutos para su exposición, poquito más, poquito menos, un poco como vayamos ahí trabajándolo, y después habrá una sección, tendremos la participación de la doctora Porfiria y después será la sección de preguntas y respuestas. Bueno, si me permite, doctora Alma, me permito presentarla. La doctora Alma es pedagoga por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en investigación educativa por la Universidad Autónoma de Barcelona y doctora en educación por la Universidad de Barcelona. Durante su trayectoria profesional se ha enfocado al estudio de la educación inclusiva e intercultural y la relación entre la educación y la inclusión social. Ha participado en distintos grupos de investigación, como el Grupo de Investigación en Educación Intercultural de la Universidad de Barcelona y el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación IP UNESCO Buenos Aires. Sus líneas de investigación son la educación inclusiva e intercultural, la educación para la inclusión social y la educación en contextos migratorios. Actualmente es profesora e investigadora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Baja California. Doctora, no me queda más que cederle el micrófono y nosotros aquí muy atentas para escuchar su exposición. Muchas gracias por participar en este primer seminario permanente de RCPEM. Muchas gracias, Rocío. Nada más una acotación. Estaremos presentando de manera conjunta la profesora Porfiria y yo. Entonces, no sé si quisieran presentarla de una vez a ella, porque la presentación la organizamos. De hecho, ella va a comenzar a hablar. Bueno, yo voy a comenzar, después de ella, después yo, y vamos a estarlo como haciendo de manera así intercalada. No, muchas gracias por la acotación. Sí, doctora Rosario Bustamante, muchas gracias por participar con nosotras esta tarde. Y me permito leer su currículum. La doctora Rosario Bustamante es docente de asignatura en la Universidad Autónoma Baja California, UABC, e interina en la Benemérita Escuela Normal Federal Fronteriza, BENUF.
doctora por el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana, en la línea de Educación Intercultural y Estudios Culturales, maestra en Estudios Socioculturales por la UABC y licenciada en Asesoría Psicopedagógica. Sus temas de interés, desde las cuales han generado publicaciones científicas, son infancias y juventudes, educación, migración e interculturalidad. Es miembro del Seminario Internacional Permanente Niñez, Adolescencia y Juventud, migrante de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Sevilla y la Universidad de Córdoba. Bienvenida, doctora Bustamante, y muchas gracias, y gracias por la acotación. El micrófono es tuyo. Muchísimas gracias. Alma, no sé si gustes compartir la presentación que preparamos. Sí, voy a compartir pantalla. A ver. Perdón, ¿eh? Okay. ¿Ahí pueden ver la presentación? Sí. Sí, ok. Sí, ya se está presentando. Ok, muchas gracias. Bueno, la temática que vamos a presentar la doctora Porfirio y yo, justo es, no es un lugar privado de la libertad como en un reclusorio, pero digamos que son los espacios que existen para las personas que están en tránsito migratorio, y que digamos que la parte de la privación de su libertad estaría dada desde sus propios contextos de origen, ¿no? En donde se ven obligadas y obligados a migrar, ¿no? Como parte de un proceso de migración forzada, y que las alternativas que tienen de estancia y de educación pues son sumamente limitadas. Entonces, en ese contexto es que nosotras vamos a presentar qué lineamientos existen actualmente en México para atender a la población migrante, específicamente a la niñez y la adolescencia o a las infancias y juventudes, y qué alternativas, qué lineamientos en términos de política educativa existen, y qué otras alternativas existen también por parte de las organizaciones de la sociedad civil para brindar un servicio educativo y para favorecer el desarrollo de esta población desde lo que se puede hacer como parte de la sociedad civil, ¿no? Entonces, sobre esto va a versar nuestra presentación, y digamos que vinculado con esta idea de la educación en contextos de encierro, a mí me permite vincularlo como una educación que se brinda en un contexto que limita las posibilidades educativas de la población migrante precisamente por la condición de movilidad, en donde nos desarrollamos en un sistema educativo y social que no está adaptado a las condiciones de movilidad, ¿no? Entonces, pues solamente era para contextualizar nuestra presentación, y le doy la palabra a la profesora Porfirio. Muchas gracias. Bueno, primero agradezco el espacio para brindarnos este tipo de discusiones de cómo se manejan otros tipos de encierro, ¿no? Pensados principalmente en población de niñas, niños y jóvenes migrantes. Bueno, aquí pretendo contextualizar a nivel como mundial cuáles son las estimaciones de las poblaciones infantiles y juveniles que migran. De acuerdo al Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la DAIS, por parte de la Organización Internacional de las Migraciones, estima que alrededor de 29 millones de personas de 19 años o menos viajaron en 1990. Bueno, más bien estuvieron en contexto de movilidad en 1990. Para el 2020 tenemos que aumentó esta cifra al 40.9 millones. Por tanto, se estima que en el 2020 los niños migrantes de 19 años o de menor edad representaba el 14.6% de la población migrante total y el 1.6% de todos los niños en el mundo. Estamos hablando que se ha intensificado las migraciones en el mundo. En el 2018 se tenía que
había 3 zonas, o bueno, existen 3 grandes zonas de migración. En el 2008 predominaba México, Estados Unidos. Para el 2020 se encontraba en segundo lugar. Estamos hablando que solamente bajó un nivel esta zona y que las inmigraciones siguen intensificándose. La siguiente, por favor. Bueno, en cuestiones de las políticas educativas, ¿cuáles son los programas que atienden o deberían atender en su totalidad a niñas, niños y jóvenes migrantes? Pero cabe mencionar que dentro de una educación formal, ¿no? Son el PROVEM, que es el Programa Binacional de Educación Migrante, el PRONIM, Programa Nacional para Migrantes de Familias Jornaleras, y CONAFE, que es el Consejo Nacional de Fomento Educativo. La siguiente, por favor. Para contextualizar parte de estos programas que atiende a niñas, niños y jóvenes migrantes, bueno, se toma en cuenta que las familias después de que migran, obviamente se acomodan en el lugar de destino, tomando en cuenta cuáles son sus principales necesidades. Obviamente la educación pasa a segundo plano, ¿no? Principalmente estamos hablando de aquellas familias que ya están instaladas en el lugar de destino y por lo tanto eh, tienden a buscar cuáles son las necesidades esenciales y luego las secundarias, y la educación es una de ellas. Por tanto, se toma en cuenta la inserción escolar de estudiantes principalmente aquí en esta parte de Baja California, de centroamericanos y con nacionales con experiencia escolar previa en Estados Unidos, indígenas, y actualmente también se toma en cuenta o se está tomando en cuenta la población haitiana, ¿no? Este tipo de población es altamente vulnerada porque pues, al no incluirse en las escuelas mexicanas, debido, bueno, no es que no se tenga el derecho a la educación. El derecho a la educación es un derecho internacional, pero existen barreras en 3 niveles que tienden a romper esta dinámica de inserción educativa. Principalmente se debe al nivel administrativo, porque la familia cuando viaja, principalmente en esta movilidad, no, no lleva los papeles o documentos, por ejemplo, del acta de nacimiento de los hijos, o incluso la última boleta del grado que se quedó en el lugar de origen, ¿no? Estamos hablando que por un papel, principalmente los directores o directoras no reciben a estos niños, siendo que ya se ha establecido y se ha ratificado que no es necesario que los niños puedan acceder a una escuela pública sin un documento, ¿no? Es decir, los directoras y directores los tienen que atender. Una cosa es que los reciban y otra cosa es que al momento de que termine el ciclo no se le dé el certificado. Obviamente van a tener todo este periodo para que las familias puedan recurrir a las instancias pertinentes para que puedan resolver esta situación, ¿no? La otra barrera es la lingüística, principalmente de aquellos países que no son hispanohablantes. Por lo tanto, pues obviamente cómo se pretende dar el contenido curricular a ese tipo de estudiantes con una barrera lingüística, ¿no? Y la última es la socioeconómica, principalmente por familias que no tienden a tener este tipo de recursos para pagar el uniforme, los útiles escolares principalmente, ¿no? Y eso tomando en cuenta que era un panorama que se contemplaba antes de la pandemia y que, bueno, vuelve a surgir a partir de la presencialidad de este año, ¿no? Y bueno, obviamente también tienen desventajas socioeducativas y culturales que tienen que ver con la cultura escolar. ¿Qué quiere decir esto? Ser estudiante, pero ahora en México, ¿no? Es decir, conocer cuáles son las pautas culturales dentro del contexto escolar. Por ejemplo, el ritual de los honores a la bandera. Desconocen totalmente este ritual aquellos estudiantes ajenos al sistema educativo nacional. Incluso las festividades, ¿no? También son otro tipo de cuestiones que necesitan tomar en cuenta. Y bueno, ¿le puedes bajar, bueno, o subir más bien un poquito más? Gracias. ¿Y cómo se concibe ese tipo de población dentro de las escuelas? Pues como niños o, bueno, estudiantes con problemas de adaptación, es decir, ellos son el problema, ¿no? El problema no lo tiene la escuela al no contar con las condiciones necesarias para el proceso de inserción e inclusión de esta población. La escuela dice, es que ellos son el problema porque obviamente no los tenía contemplados, ¿no? Es el panorama que se vive y bueno, voy ahora a compartir parte de los programas con los que de una u otra forma he estado vinculada. Aquí tenemos primero el Programa Binacional de Educación Migrante, que es el PROVEM.
PROVEN surge en 1982 como una dinámica binacional entre Tijuana y San Diego. Se crea primero en ese espacio, dada la migración centenaria que se ha vivido en ese contexto. Pero, ¿de qué forma opera este programa binacional de educación migrante, no? Pues bueno, primero, como primer punto, se tiene el acceso a las escuelas, por tanto, se facilita la inscripción de las y los estudiantes de primaria y secundaria a través de un documento de transferencia que es válido en ambos países y se considera oficial. Aquí voy a hacer una pauta, una acotación sobre el Programa Binacional de Educación Migrante. Es a nivel nacional, sí, sin embargo, no en todos los estados se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque el mismo municipio, se supone que todos los municipios deben contar con este programa, pero cada municipio lo trabaja de acuerdo a las necesidades que emergen en el contexto, pero también en los recursos económicos. Por ejemplo, PROVEN apunta en uno de los primeros estados que mayor ha trabajado, Baja California en primer lugar, en segundo lugar tenemos a Michoacán y en tercer lugar a Nuevo León, ¿no? Pero el resto de los estados, ¿por qué no? Bueno, porque no hay una gran tradición migratoria como en Michoacán, por ejemplo, o como Baja California, dado el contexto fronterizo. Entonces, sí es a nivel nacional, sin embargo, no se trabaja de manera uniforme. Cada estado lo trabaja como puede, con lo que tiene básicamente, ¿no? Entonces, si bien este programa se firma el documento en 1982, empieza a trabajar en 1990 en Tijuana como un programa de apoyo educativo, que es el punto 3, ahorita voy a definir esa parte, pero en Mexicali llega hasta 2016, ¿no? Entonces estamos hablando de que a pesar de que son ciudades fronterizas, primero se lleva a cabo en una ciudad con mayor número de estudiantes migrantes, pero en Mexicali, que es la capital de Baja California, pues no se había trabajado, ¿no? Y eso lo voy a profundizar llegando al punto 3. Nada más quería hacer como esa aclaración, que si bien PROVEN es a nivel nacional, se supone que en cada estado debe haber un coordinador, pero pues no se trabaja de esta manera, ¿no? Porque obviamente depende del contexto donde se necesite o se requiera este servicio. Entonces, ese es el primer punto. Tomando en cuenta el segundo punto, se habla de un intercambio de maestros hacia Estados Unidos, donde daban clases con niños mexicanos migrantes y viceversa, maestros que vienen de Estados Unidos para conocer el sistema educativo nacional, ¿no? El tercer lugar destacan los apoyos educativos a partir de herramientas técnico-pedagógicas que se preparan para satisfacer las necesidades educativas. Esos son los talleres que les comentaba, que primero se empezaron a trabajar en Tijuana y hasta el 2016 traje este programa con otra investigadora para que se llevaran a cabo, ¿no? Entonces, estamos hablando 90, 2000, 2010, ¿cuántos años? 20, ¿qué? 20 90, algo, no sé. 2000... Como bueno, 23, 22 por ahí. mucho tiempo, donde estamos hablando de una brecha, ¿no? Donde no eran atendidos ese tipo de población. Y el cuarto punto, se habla sobre la información y difusión, donde se promueven los beneficios que tiene PROVEN y la consolidación de las acciones anteriores. Otra acotación que necesito hacer es que PROVEN solamente atiende a educación básica de secundaria. Estamos hablando que es una limitante que se le critica mucho a este programa, pero bueno, si de por sí no se aplica en todos los estados, solamente en aquellos estados que demanda el mismo, las mismas escuelas, por ejemplo, entonces estamos hablando pues que se necesita mayor apoyo principalmente, ¿no? Para reforzar este tipo de acciones que hace PROVEN, pero que solamente se limita a nivel secundaria, ¿no? La siguiente, por favor. Luego tenemos a CONAFE, que es el Consejo Nacional de Fomento Educativo, a PRONIM, que habla sobre el programa de educación básica para niños y niñas de familias jornaleras migrantes, que únicamente atiende de 3 a 16 años. Por tanto, la forma en que opera PRONIM principalmente se basa en aquellas zonas agrícolas, ¿no? Como por ejemplo aquí en Baja California tenemos a San Quintín, que es o en Sonora, ¿no? En Sinaloa también. Pero estamos hablando de diferentes puntos estratégicos donde las familias viajan temporalmente, ¿no? Y luego se regresan a su lugar de origen. Por tanto, los ciclos escolares de PRONIM son de 400 horas adecuadas a los ciclos agrícolas, es decir, las temporadas de siembra y de cosecha.
Este programa tiene un enfoque intercultural bilingüe que toma en cuenta la identidad y el entorno previo a la población de origen, pues, ¿no? Por tanto, aquí no se necesita una escuela como tal. Comprueben que ahí PROEN llega a las escuelas. Aquí PRONIM se maneja a partir de aulas móviles que va a los, Campos agrícolas. gracias, a los campos agrícolas, y a partir de eso se tiene la participación en el programa de escuelas de calidad, los famosos PEC. Y por último, se tiene una vinculación con organismos e instituciones de salud, trabajo y desarrollo familiar para contemplar las necesidades, aparte de las educativas, también las de salud, ¿ok? Y por último, está CONAFE, donde atiende a niños de los 0 a 3 años y 11 meses, y bueno, de población que está dentro de la educación básica de nivel primaria y secundaria. ¿Cómo trabaja CONAFE? Bueno, busca establecer servicios educativos que garanticen un funcionamiento suficiente y eficaz en localidades de alta y muy alta marginación o rezago escolar. Aquí se tiene malamente la idea que CONAFE únicamente trabaja en zonas rurales. ¿Por qué? Pues obviamente por el distanciamiento que tienen estas zonas rurales al acceso a una escuela con mayor número de estudiantes, ¿no? Por tanto, otro objetivo de CONAFE es procurar la asignación de figuras educativas a cada uno de los servicios de educación inicial y básica comunitaria para la atención pertinente, inclusiva y efectiva para la población. Y por tanto también dota de útiles escolares a los servicios de educación comunitaria. También entrega los útiles escolares, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo trabaja o cómo está trabajando CONAFE en una zona fronteriza como Mexicali? Pues sí se trabaja, en un albergue específicamente se está trabajando, se llama Albergue del Desierto. Aquí únicamente atiende a población que proveniente de Centroamérica y que se vincula a que esta población habla español. Esa fue la limitante que puso el albergue por cuestiones también de las herramientas con las que cuenta, y se me hace súper bien porque ellos pusieron, ¿no? O sea, acepto, más bien, ¿cómo llega CONAFE a un albergue? Es porque la coordinadora del lugar solicita el servicio, ¿no? Justifica que las escuelas que están alrededor de un albergue, porque se supone que CONAFE no llega en aquellos espacios donde hay escuelas cercas, pero en este caso de Mexicali sí. ¿Por qué? Porque las escuelas no estaban aceptando a estos chicos, principalmente en primaria y secundaria. Entonces, la encargada solicitó el servicio a las oficinas de CONAFE, justificó por qué es necesario que CONAFE intervenga en una zona urbana donde hay escuelas cercas, porque estas escuelas no estaban recibiendo a esos estudiantes. Entonces ahí CONAFE dice, es cierto, entonces vamos a brindar este servicio, ¿no? Estamos hablando que CONAFE es el único programa a nivel nacional que puede certificar el nivel escolar de un estudiante, ¿ok? Migrante, principalmente en esa condición de movilidad. Entonces, estamos teniendo que sí existe un organismo que puede brindar este servicio de revalidar los grados escolares siempre y cuando cumplan el ciclo correspondiente al CONAFE, ¿no? Y bueno, de estos programas que son como oficiales a nivel nacional, ¿cuáles son los aciertos y desventajas que la doctora Alma y yo hemos llegado a este tipo de conclusiones? Bueno, principalmente los aciertos, se habla de que se adaptan a las circunstancias particulares del contexto de vida de esta población. Aquí se considera que esos programas sí alcanzan el cuarto objetivo de desarrollo mundial, que es la educación para todos. Y bueno, en el caso de estudiantes que han tenido experiencia educativa previa en Estados Unidos y que ahora están en escuelas mexicanas, se hizo la eliminación de la apostilla en el 2016. ¿Qué quiere decir esto? Antes se necesitaba traducir el acta de nacimiento de los niños, bueno, de los estudiantes que venían de Estados Unidos a México. Ahora ya no es necesario, ¿no? Porque era un impedimento también para los padres de familia que no contaban con el recurso para hacer ese tipo de traducción. Pero ahora hablemos de las desventajas. ¿Cuáles son estas? Pues bueno, consideramos que no hay un seguimiento escolar dada la movilidad de este tipo de población migrante. Tampoco hay protocolos de recibimiento, ni atención, ni seguimiento, obviamente, ¿no? Y por último, también se necesita una actualización y sensibilización de la planta docente.
En el caso de Proven, que es donde he tenido mayor experiencia a partir desde el 2014, que fue donde empecé ese tipo de investigaciones, creamos el primer acercamiento en el 2015. Yo fui la encargada de hacer el pilotaje, entonces me asignaron algunas secundarias. A partir de eso, iba a algunas escuelas con los oficios de Proven a nivel estatal, y básicamente pues lo que pasaba es que me cerraban la puerta en la cara, ¿no? Me decían los directores, aquí no hay estudiantes migrantes, donde Proven cuenta con estadísticas a nivel, a nivel nacional, en este caso a nivel estatal me proporcionaron las estadísticas, y a partir de ahí veía la incidencia de las nacionalidades que había en esa secundaria. Entonces dije, bueno, es que Proven me mandó, mencionan aquí que hay tantos estudiantes migrantes, por tanto venimos a ofrecer el servicio de talleres de apoyo educativo para esta población. Entonces decían, no, aquí no hay, no necesitamos eso, gracias, ¿no? Y va, entonces pues eso lo reportaban para que vieran las condiciones en las cuales se atendían a las personas que estábamos apoyando a este programa, ¿no? También otro tipo de acontecimiento que surge a partir de Proven, o cómo opera Proven, cómo son estos talleres de apoyo, son 10 sesiones, ¿no? Básicamente, que se hacen durante el ciclo escolar, siempre y cuando no se interfiera en el aprendizaje de los estudiantes que están en educación, en una escuela, pues una educación convencional. Entonces son 10 sesiones durante medio ciclo escolar, por ejemplo, y a partir de ahí la primera sesión es de bienvenida, las otras 8 sesiones son de contenido, y la última sesión de cierre. ¿Qué tipo de contenido se ven? Pues, por ejemplo, los símbolos patrios, desde el himno nacional mexicano, y también que los estudiantes que vienen en este caso de Estados Unidos, que compartan el himno nacional estadounidense, el significado de la bandera, incluso algunas celebraciones, ¿no? Como por ejemplo, el Día de la Independencia de México, se tiene en cuenta desde la perspectiva de los estudiantes que vienen de Estados Unidos, que es el 5 de mayo. ¿Por qué? Porque obviamente ese tipo de situaciones se maneja en Estados Unidos como una celebración, ¿no? El 5 de mayo piensan que es la independencia de México, entonces ya se hace aquí la aclaración que es en septiembre, ¿no? Entonces, ese tipo de imaginarios que tienen los estudiantes provenientes del sistema educativo estadounidense, pues aclara, ¿no? También, por ejemplo, no sé, festividades muy típicas como el 2 de noviembre, ¿no? Para ellos se les hace extraño cómo se celebra ese tipo de cuestiones culturales en México, o otro tipo de situaciones que se les hace también como extrañas son los honores a la bandera los días lunes, ¿no? Entonces es algo que, si bien los que hemos estudiado en México y es algo que es parte de nosotros, entonces para ellos es algo ajeno, ¿no? Porque desde que se hace el himno a la bandera, el himno nacional, otra vez el himno a la bandera, incluso también se canta el himno al Estado, y luego las efemérides, entonces es todo un ritual para ellos, ¿no? Y eso les causa como cierta extrañez, ¿no? A la cual les habían estado acostumbrados, donde solamente dentro del aula se paraban 5 minutos, cantaban el himno nacional, e inmediatamente se reincorporaban a sus clases normales, ¿no? Y bueno, por esta parte de los programas sería todo. Bueno, esa es una cuestión de los programas a nivel nacional oficiales, ¿no? Pero, ¿cuáles son otros tipos de estrategias que brinda pues en otros espacios como el albergue, en este contexto? Alma y yo estuvimos trabajando en una asociación, ahora es una asociación, antes era un colectivo, Border Youth, donde se atiende de una manera informal, bueno, no formal, en el sentido de que no se da un certificado como tal de que se les brinde a los estudiantes que están en un albergue en Tijuana, no se les da un certificado, solamente es brindar aquellos conocimientos que pueden ser esenciales cuando ellos se incorporen a una escuela pues convencional, ¿no? Ya sea en México o en Estados Unidos. A partir de la vinculación que tengo con Provem Mexicali, fui el puente para que Provem de Mexicali se diera a cabo de manera virtual durante la pandemia. Fue específicamente en el 2020 para que se llevara a cabo el programa de Provem, pero ahora de manera virtual en un albergue de Tijuana.
de los talleres de apoyo para la inclusión de Provem, esas fueron las 10 sesiones que les comentaba hace un momento, que únicamente les decía que atiende a nivel secundario en el sector público y privado. Entonces, las 10 sesiones son las siguientes, ¿no? El primero es el propósito del grupo de apoyo, es decir, es la bienvenida. El segundo aspecto que se aborda son las historias migrantes de la población que estaba en el albergue, o en este caso en las escuelas, dependiendo del contexto. El tercer aspecto se abordó sobre los sistemas educativos, México, Estados Unidos. El cuarto de los símbolos patrios. El quinto aspecto sobre la vida allá, la vida acá. El sexto aspecto se habla sobre la motivación y la autoestima. El séptimo es el programa STEAM. El octavo aspecto es el acoso escolar y la resiliencia. El noveno se habla sobre la calidad y proyecto de vida. Y por último, bueno, la clausura o el cierre de este programa, ¿no? ¿Le puedes subir, por favor? Ahora bien, ¿cuál es la propuesta desde la asociación civil que tiene Border Youth y que nació también a raíz de la pandemia a inicios del 2020? Pues bueno, se crea la propuesta de escuelita digital, ¿no? ¿En qué consiste la escuelita digital? Consiste básicamente, bueno, principalmente la fundadora, Andrea Rincón, promueve voluntarios o este tipo de actividad que es escuelita digital, donde de manera abierta lanza a partir de su red de Facebook, lanza la invitación a aquellas personas, independientemente si son docentes o no, que deseen impartir clases a estudiantes, bueno, a niñas, niños y jóvenes migrantes, ¿no? ¿Cómo se crea esa escuelita digital? Bueno, obviamente ya ha tenido una experiencia previa con otras organizaciones. Aquí ya tuvo la iniciativa de crear su propia asociación y a partir de un plan de 12 semanas con voluntariado abordan diferentes temas, como cuáles: actividades recreativas, artes y manualidades, contenido en relación a las materias de inglés, matemáticas, redacción y gramática, ética y derechos humanos y geografía, ¿no? En ese primer taller de actividades recreativas, artes y manualidades, se pudiera decir que es abierto, es decir, si algún voluntario desea hacer un taller para esta población, lo puede hacer, ¿no? Justo invité a un colega del Colegio de Michoacán, bueno, le hablé de esta asociación y él dijo, ¿sabes qué? Yo tengo un programa de hacer rap con jóvenes. Entonces dije, mira, está este colectivo, ¿no te gustaría apoyar o aportar desde lo que estás promoviendo en Michoacán, pero ahora en Tijuana? Y dada la virtualidad en la que estábamos, entonces esa fue la propuesta que él como voluntario hizo en este albergue, ¿no? Entonces, así como este investigador, también hay otras formas de apoyar, ¿no? Por ejemplo, también talleres como, pues no sé, de dibujo, pues talleres más abiertos que cualquier persona pudiera impartir. Ese es el espacio donde se puede gestar este tipo de actividades. Y bueno, Bueno, antes de comenzar con la intervención que hicimos, Porfiria y yo, quisiera mencionar que precisamente la participación de la sociedad civil se hace muy importante debido a que, a pesar de existir políticas que derivan en programas específicos de atención a la población migrante, tanto interna como internacional, pues es limitada, ¿no? Si bien están en busca de hacer efectivo el derecho de la educación, que es un derecho internacional, la realidad es que la aplicación de estos programas, como pudieron darse cuenta a partir de la explicación de Porfiria, depende mucho de las personas que están a cargo o que administran los lugares en donde se encuentran las personas migrantes, ya sea, por ejemplo, los campos agrícolas, en el caso de la población jornalera. Los empresarios son los que deciden qué programas son los que van a acceder a estos campos, porque pues son propiedad privada. Entonces, ellos son los que deciden si entra PRONIM o entra CONAFE o entra cualquier otro programa a sus instalaciones. Y un poco pasa lo mismo con los albergues. Los albergues deciden qué tipo de programas son los que van a intervenir dentro de sus instalaciones y qué tipo de servicio educativo se va a brindar. Entonces esto, pues de alguna manera representa una limitante para las personas que están en condición de movilidad,
porque no pueden tener la libertad de decisión sobre qué elementos o qué servicios educativos ellos mismos son los que quieren, ¿no? Es como el escenario es que esto es lo que existe y ya, y no hay otras alternativas. Entonces, em, las, los espacios en donde en los albergues y las posibilidades de educación dentro de los albergues, como en otros contextos que yo creo que también se parecen un poco a otros contextos donde están limitadas las libertades, es que las decisiones no las toman las personas que están dentro de los procesos educativos, sino las personas que deciden sobre sus vidas. Y ahí creo que hay muchos puntos en común con otras realidades en donde las libertades están limitadas. Y bueno, dentro de lo que nosotros pudimos trabajar en colaboración con esta organización de la sociedad civil, que es Border Youth, hicimos un taller con niñas, niños y algunos adolescentes, em, y con la finalidad de recuperar cuáles eran los significados y los sentidos que ellos mismos le dan a la educación. ¿Qué significa para ellos y para ellas la educación? Teniendo en cuenta el contexto de vida al que se ven, pues el contexto de vida al que tienen que enfrentarse, sobre todo porque la mayoría, si no es que todas y todos, están migrando de manera forzada, ya sea que vengan de Centroamérica. Con las niñas y niños que trabajamos eran niñas y niños provenientes de Honduras, El Salvador, Guatemala, principalmente de estos países de Centroamérica, y también con varias niñas y niños de Michoacán y de Jalisco, que son 2 estados en donde cada vez hay más población desplazada por la violencia. Entonces, el objetivo del taller era conocer cuáles eran los sentires que ellos tenían y los significados que le daban a los espacios educativos, em, y además poder explorar las alternativas pedagógicas que puede haber dentro de estos espacios, que no son espacios propiamente escolares y que además son cómo se pueden construir espacios educativos en estos contextos. Debido principalmente a que por su condición de movilidad es difícil su integración dentro de las escuelas del sistema educativo nacional, a pesar de ser niñez y adolescencia mexicana, que, digamos, no tendrían el problema o la barrera legal para poder integrarse al sistema educativo. Sin embargo, se encuentran también en proceso de movilidad y por lo tanto la inflexibilidad de las escuelas es la que les representa una barrera para ejercer su derecho a la educación. La estrategia de trabajo que utilizamos fue pues a través del dibujo de manera colectiva e individual, a partir de la cual pudieran ellas y ellos expresar estos significados y sentires, y se iban haciendo un planteamiento de las actividades en relación con las niñas y los niños. Nosotras íbamos proponiendo una actividad inicial que se iba transformando a partir de la interacción que nosotras mismas teníamos con la niñez y también la relación que entre ellas y ellos iban teniendo. Cabe destacar que en todos los contextos educativos de movilidad, la población es variable precisamente por la variable de la movilidad. Entonces, sobre todo en estos albergues en donde la población está en espera de sus resoluciones de solicitud de asilo en Estados Unidos, pues puede que estén 2 meses en el albergue o 1 año o más tiempo. Eso no se sabe. Ni ellos mismos lo saben. Entonces, esa es una condición importante para el ejercicio educativo y para la perspectiva pedagógica a partir de la cual se va a atender a las infancias y las adolescencias. Entonces, bueno, esta foto que ven acá es el aula en donde
organización, esta organización de Border Youth, lleva a cabo las actividades de la escuelita digital y en donde se trabajan cualquier tipo de actividad educativa con niñas y niños. El taller que nosotros hicimos con ellos fue de una semana y la perspectiva pedagógica que nosotras teníamos desde un inicio, pues un planteamiento con un enfoque inclusivo e intercultural, pero que nosotros lo fuimos trabajando en la medida que en la cotidianidad íbamos dándonos cuenta qué elementos eran claves para poder interactuar con niñas y niños y explorar lo que nosotros queríamos explorar, que era los significados y los sentires sobre la educación formal y sobre los espacios educativos, sobre las trayectorias escolares, pero también de qué manera podemos hacer un trabajo pedagógico en este tipo de contextos y qué elementos claves son necesarios tomar en cuenta, que también son elementos que podemos, ya lo verán las personas que trabajan en otro tipo de contextos, pero nosotros partimos de la hipótesis que son elementos esenciales en este tipo de contextos donde las libertades de las personas están muy limitadas. Entonces, algunos de los elementos clave que nosotros encontramos para la atención educativa son los compartires horizontales, en donde la escucha activa de las infancias y de las adolescencias es esencial, pero no solamente la escucha activa de ellas, de nosotras en relación con niñas y niños, sino también de nosotras mismas. O sea, la cotidianidad del trabajo pedagógico en estos contextos exige una autorreflexión constante. Y eso yo también me a la hora en otra parte de la investigación, a la hora de entrevistar a las personas voluntarias que estaban ejerciendo la docencia en la escuelita digital. Esta parte de la escucha activa de sí mismas también era una parte fundamental y que es algo que el propio contexto demanda. Si no tienes una escucha activa de no solamente del alumnado, sino de ti misma como profesor, como profesora o como alguien que está dirigiendo una acción pedagógica, es muy difícil poder sensibilizarte y poder atender las necesidades que particularmente va teniendo cada niña y cada niño y que en el contexto grupal de las interacciones que se van dando, cómo poder intervenir y cómo poder hacer una mejora en su, pues en su desarrollo en el tiempo que están dentro del albergue. Otro aspecto fundamental es el diálogo sentipensante, es decir, atender no solo lo que se piensa, sino que también lo que se siente y lo que se vive, que son elementos que están siempre a flor de piel, sobre todo cuando entras a un escenario de estas características y en donde continuamente vas a estar interactuando con niñas y niños que traen distintas experiencias, no solamente a nivel de trayectoria escolar, sino a nivel emocional y de vida, ¿no? Y que son diversas experiencias, algunas muy violentas por el tipo de causas que originan la migración y que como actor pedagógico tienes que estar atenta, ¿no? Entonces es un diálogo que no se da solamente a nivel intelectual, sino que tiene que ser también a nivel pues socioemocional con niñas y niños. Otro factor son las creaciones espontáneas, es decir, generar espacios seguros para la creatividad, que es uno de los elementos que se restringen en los espacios formales de la educación, en donde los actores están muy preocupados por seguir el plan de estudios, seguir las planeaciones y que incluso es algo que se exige dentro de los espacios formales de educación. Hay un énfasis muy puesto en el currículum y
un descuido, digámoslo así, de la creatividad o las creaciones espontáneas que puedan surgir de niñas y niños. Entonces, estos espacios que están fuera de la educación formal permiten, o digamos que hay más margen de libertad de las creaciones espontáneas que pueden surgir de las propias infancias y de los propios docentes que están en el diálogo pedagógico con las infancias. Entonces, nosotras también trabajamos las sesiones en un sentido de dar testimonio a partir de sus propias experiencias. O sea, todas las sesiones partieron de sus propias experiencias y se detonaban las actividades a partir de preguntas generadoras. Y de esas preguntas surgían un montón de experiencias que niñas y niños te querían contar, ya sea de manera verbal o a través del dibujo o de decirte qué es lo que querían hacer a partir de las indicaciones que tú les dabas, ¿no? Porque era como, maestra, dígame qué es lo que tenemos, qué vamos a hacer hoy. Y ya le decías, bueno, cuéntame qué es lo que más te gusta de ir a la escuela. Y a partir de esa indicación o de esa propuesta, ellas y ellos te contaban cosas de la escuela, pero cosas de su familia, pero cosas de las amigas, pero cosas de las mascotas que dejaron en sus lugares de origen. Y salían un montón de cuestiones que ellas y ellos querían compartir. Entonces, en lo que realizaban el dibujo, contaban historias relacionadas de por qué tuvieron que abandonar sus lugares de origen, a quienes dejaron, qué es lo que más les gusta de sus países y de sus estados, cuáles eran sus comidas favoritas, recordaban, compartían, se identificaban entre las historias que iban compartiendo, eran empáticos, experiencias de las otras niñas y los otros niños y de qué forma iban relatando, y de esta forma iban relatando su historia. Posteriormente, explicaban sus dibujos, dando detalles de historias, afectos, añoranzas y deseos de futuro. Para ello, todas las sesiones pues se condujeron mediante la escucha constante y las preguntas planteadas a partir de la percepción inmediata de las situaciones. Es decir, primero planteábamos una indicación o una pregunta detonadora y posteriormente íbamos generando otras preguntas o íbamos replanteando las actividades en función de escucharles y de ver cuáles sean las reacciones, los comentarios y los sentires que ellas y ellos iban compartiendo. Esto a nosotros nos exigía ir replanteando, o sea, nosotros llegamos con un plan original que se cambió constantemente. Teníamos un plan, un cronograma que tuvimos que reformular y que le íbamos reformulando cada día. Al terminar de cada sesión hacíamos un ejercicio de compartir percepciones y sentires. En un principio, la timidez hizo presente, pero después todo fluyó. Y esto lo hicimos de compartirlo con ellas y con ellos, y después nosotras mismas haciendo este ejercicio de escucha activa entre nosotras, ¿no? Y entre nosotras poder ir compartiendo lo que nosotras mismos sentimos en la interacción con niñas y niños y en relación con los testimonios que nos iban compartiendo. Hacíamos este ejercicio después de cada sesión de ver lo que nosotras mismas íbamos sintiendo a la hora de estar en relación con ellas y ellos. Entonces, bueno, algunas de las experiencias, tú aquí, Porfiria, si quieres ir interrumpiendo, adelante, pero algunas de las experiencias que compartieron en los dibujos. Aquí, por ejemplo, mencionaban, ponían mucho cuestiones de sus lugares de origen, identificaban banderas, comidas, cuestiones de su familia. Bueno, aquí voy a... ¿Alguien alzó la mano? Ah, no. Bueno, si quieres dejarlo tantito en el dibujo anterior. ¿Este? Sí. ¿O este? Pues, bueno, el que dice Juan, sí. Okay. Aquí hicimos algunas preguntas y este chico los escribió y bueno, aquí dice, ¿por qué estoy orgullosa de mi vida? Dice, porque me gusta estar con mi familia todos los días, ¿no? Y dibujó a toda la familia. Y son todos los integrantes de su familia, ¿no?
Una es su casa y la otra es la escuela, ¿no? Entonces hace referencia a que prácticamente la escuela donde vivían antes de estar en el albergue, pues vivían juntos, ¿no? Entonces él sigue hablando en presente, por tanto sigue teniendo, o en ese momento seguía teniendo presente a su familia, pero también esta vinculación con el sector educativo, ¿no? O la escuela. La siguiente. En esta otra hicimos una actividad que consistía en mapear las movilidades que hicieron pues, las niñas, niños y jóvenes, ¿no? En este caso a mí no, no, a mí me tocó. En este caso me tocó con se pudiera decir, con los más grandes, por decirlo de Ujú. alguna manera. Entonces, a mí y conforme pasaban los minutos, porque teníamos ciertos días con un horario establecido, entonces también seguían llegando los estudiantes. Es decir, nunca tuvimos a todos los estudiantes en un solo día. Algunos venían, otros ya se habían ido. Al otro día llegaban estudiantes nuevos. Entonces era itinerante, ¿no? Entonces se podría decir también que también era intermitente, ¿no? Por tanto, nunca tuvimos como un número establecido o fijo de estudiantes porque cambiaba constantemente. En el caso de un chico de Honduras, ahí dibujó su escuela y las rutas que tuvo que hacer. De hecho, a cada niño se le asignó un color, o ellos lo eligieron más que nada, y poníamos el punto donde partía, por donde pasaron. En este caso, de rojo estaba este chico de Honduras, que era Danier, viajó a Guatemala, de Guatemala a Monterrey, y de Monterrey cruzó la frontera en avión y ya de ahí regresó a Tijuana, ¿no? Otro caso de Guatemala estaba Adair. Él venía de una comunidad indígena. Adair hizo la misma ruta que Bertón. No se conocían, se conocieron en el lugar y bueno, ahí empezaron a hacer amigos, como ellos dicen, ¿no? Entonces ambos tomaron la misma ruta, pero en diferentes momentos, ¿no? También aquí estos chicos dibujaban su escuela, donde podían, y en ese caso uno de los chicos que estaban aquí dibujó a su hermana, ¿no? Que aquí hubo como una intervención desde los mismos niños, porque el niño, al momento en que empezó a dibujar, nadie le dijo que dibujara a su hermana. Él lo quiso hacer por iniciativa propia, del lado superior donde dice Florida, y entre una escuelita que ahí dibujaron, es la hermana de uno de estos chicos con los que estuvimos trabajando. Y pues empezó a llorar, ¿no? Empezó a sentirse triste y dijo que extrañaba mucho a su hermanita, y pues tuvo el apoyo de los mismos niños que estaban alrededor de él. Me dijo, yo también lo extraño, pero mira, ahora estamos aquí, ¿no? Entonces, la fortaleza que tienen esos niños es admirable, y sobre todo el apoyo, ¿no? La empatía que pueden sentir porque saben por lo que están pasando. Y del lado izquierdo, donde dice Baja California, bueno, ahí dibujaron la escuelita donde ellos estaban, ¿no? Ahí en el albergue. Dibujaron 3 escuelas porque hay 3 espacios para brindar servicio educativo. Uno de ellos es Border Youth, el otro es Save the Children, y el otro, World Vision. Ajá, eran los 3 programas que estaban atendiendo en ese momento, ¿no? Bueno, 2 internacionales y la propuesta de Border Youth. Y ya. Y aquí se Bueno, ven este más sí es el coloridos. de los... Estas eran con las niñas más chiquitas y bueno, también era un poco también contar la trayectoria. Aquí, por ejemplo, aquí una niña siempre mencionaba su mascota que había dejado en Michoacán. Se te recordaré, te amo, ¿no? Era siempre, había dejado un gatito, algo así en Michoacán, y entonces eran todas las experiencias que hacían relación a la añoranza de familiares, mascotas, las comidas, aquí compartían las comidas típicas de sus lugares de origen, y las distintas trayectorias de cómo fueron, por ejemplo, aquí de Guatemala, fueron al DF, después a Monterrey, después llegaron a San Diego, pero los deportaron, entonces dejaron en Tijuana. En las distintas, pues aquí también, ¿no? Esta niña venía de Honduras, de aquí fue a Chiapas, después pasó al DF, después pasó a Monterrey, Reynosa, llegó a cruzar, pero acá las agarró la migra, iba contando todas las experiencias con la migra, los llevaron a San Diego y de aquí los regresaron a Tijuana.
Y, y en todas estas rutas que iban dibujando, que iban contando las experiencias que tenían en relación con lo que habían vivido, no solamente a nivel personal, sino también si habían tenido, por ejemplo, servicios educativos. Por ejemplo, esta niña de Honduras mencionó que al llegar primero estuvo en Guatemala, después llegó a Chiapas y aquí estuvo en un albergue durante un mes o más o menos, y aquí pues también tuvo que dejar a su familia, perdón, a los amigos que había hecho aquí, ¿no? Entonces después ya se fue al DF, a Monterrey, en Reynosa, Estados Unidos, y ya no recibió ningún servicio educativo hasta que la deportaron en Tijuana. Después también hablaban, hacían historias y inventaban personajes y a través de la invención de personajes iban contando expectativas de vida, como qué es lo que querían ser, qué querían estudiar, cuáles eran la vida de sus personajes y en esas vidas de los personajes como de alguna manera se reflejaban aspectos de su vida cotidiana, ¿no? Y de lo que les gustaba, lo que le gustaba hacer el personaje, de cómo el personaje hacía amigas, pero después ya no las tenía y entonces lograba hacer ciertas cosas. Y bueno, ahí iban como relatando aspectos personales, pero a través de los personajes. Bueno, aquí en otra actividad que estuvieron compartiendo comidas típicas, lo que más les gustaba comer. Y todas estas actividades eran actividades como muy concretas sobre, por ejemplo, cuáles eran sus comidas favoritas, pero a la hora de relatarlos y de explicarlos, iban haciendo, además de estar compartiendo entre ellos mismos lo que más les gustaba, iban contando y narrando otras experiencias de su vida y su relación con sus familias, ¿no? Aquí esta niña fue la que habló lo del gatito que lo había dejado en Michoacán. Y aquí al finalizar, como en la última sesión, fueron relatando lo que habían aprendido, los que habían tenido experiencia escolar previa ahí con Border Youth, otros no lo habían tenido porque acababan de llegar al albergue y otros sí les había tocado la experiencia escolar en Border Youth. Entonces iban contando las cosas que iban aprendiendo a partir de haber estado en el albergue. Y de las cosas que destacaban era la libertad de poder hablar en el espacio, pues en este espacio educativo, sin que los juzgaran, ¿no? Un niño dijo, pues a mí lo que más me gusta es que puedes hablar sin que nadie se burle. El que me gusta porque mi maestra me escucha. Me gusta porque me gusta hacer actividades como dibujar y pintar y aprendo sobre los derechos humanos, ¿no? De ese otro niño. Y eso porque este niño sí había estado en el programa de la escuela digital, ajá, y entonces ahí hay una asignatura sobre derechos humanos. Cabe destacar que este proyecto de escuela digital tiene contenidos muy relacionados con aspectos a los que se van a enfrentar en su trayectoria migratoria, entonces tienen como derechos humanos, inglés, ¿no? Aspectos que son básicos a la hora de irse a Estados Unidos. Y también relacionados con competencias básicas como español y matemáticas, ¿no? Entonces, pues aquí era como ir contando qué es lo que les gusta de sus trayectorias escolares y de la relación con las personas que están dentro de los espacios educativos. Bueno, a partir de ello es que nosotras sacamos algunos puntos que se pueden retomar para los procesos educativos en este tipo de contextos, pero que también son posibilidades educativas en otros contextos con barreras para el ejercicio de las libertades, pero también para contextos donde no existen estas barreras. Digamos que serían elementos que nosotros podemos identificar específicamente
para este tipo de contextos, pero que se pueden retomar en espacios formales de educación, por ejemplo, ¿no? Aquí, específicamente en los espacios de movilidad, pues tener muy en cuenta que el propio contexto es el que te va a dar las posibilidades educativas. En este caso, las condiciones de tránsito hace imprevisible su estancia en las sesiones, lo cual obliga a tener una apertura continua al acontecimiento, a lo que puede pasar y ser muy abiertas y abiertos ante lo que el propio contexto te está demandando y las propias infancias te están contando. Entonces, esto debería ser como algo obligado en cualquier educador y educadora o cualquier persona que se dedica a estar educando infancias y adolescencias, pero que a veces lo perdemos de vista. Esta mirada de estar pendiente de lo que pueda acontecer, independientemente de cuáles sean las condiciones de vida, debería ser una condición siempre presente. Sin embargo, las movilidades nos recuerdan que aquí es algo que lo debes de tomar en cuenta sí o sí, porque si no, no hay posibilidad educativa. Si no estás abierta al acontecimiento, no hay posibilidad educativa, no hay educación posible, que en los contextos de educación formal pareciera que no es tan evidente porque, digamos, hay cierta homogeneidad, entre comillas, porque la homogeneidad nunca existe, pero digamos que hay un tiempo y un espacio determinados. Sin embargo, el acontecimiento existe también. Lo que pasa es que no es tan evidente como en los contextos de movilidad. Aquí es de todos los días y es algo cotidiano. Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta. Las historias de vida de las infancias y las adolescencias migrantes en movilidad. Estas poblaciones han tenido impactos psicoemocionales dolorosos, desde las causas de emigrar de manera forzada a las añoranzas de la movilidad constante, y que es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar en cualquier posibilidad educativa. También pensar el espacio escolar o los espacios de educación no formal como lugares de reconstrucción, en donde la construcción de ambientes de aprendizaje que sean la base para el reconocimiento de las subjetividades, que esto es uno de los elementos que se debería de tener en cuenta en espacios formales y no formales de educación. Las infancias y las adolescencias como actores sociales, en donde haya un reconocimiento de sus voces, de sus ires y venires, de sus percepciones del contexto donde están inmersos, de sus relaciones familiares y de las relaciones que tienen con sus pares, en este caso en un albergue, pero que pueden ser en otros espacios educativos, espacios de encierro o espacios de educación formal también. O sea, es decir, en cualquier espacio educativo, las infancias y las adolescencias deberían de ser actores considerados como actores sociales y como actores que tienen esta posibilidad de participación dentro de sus propios procesos de formación. Y dejar ser a las infancias y las adolescencias, ¿no? En este caso son infancias y adolescencias migrantes, pero cualquier niña, cualquier niño, cualquier adolescente debería de tener las posibilidades de ser y estar en el mundo a través de la espontaneidad, el juego, el dibujo, y también reconocer estas posibilidades que tienen de explorar el mundo independientemente del contexto en el que se encuentre. Y bueno, eso es lo que les podemos contar sobre nuestra experiencia en este contexto. Muchísimas gracias, doctora Alma, doctora Porfiria. A todas y a todos acá he tenido el privilegio de conocer el trabajo de ambas doctoras. Sé que es un trabajo bastante comprometido, un trabajo bastante denso también. No es algo que hayan hecho ahorita, sino que llevan muchos años trabajando con esto, lo cual nos permite hacer una serie de reflexiones más profundas. Yo tengo muchos comentarios y preguntas, pero como ya sé que soy así, prefiero mejor abrir primero el espacio para quienes quieran preguntar.
de quienes estamos ahora conectados y también de las personas que se encuentran escuchándonos y que pueden hacerlo a través del chat. Solo quiero resaltar los comentarios que hace Citlali, ¿no? Es un bonito trabajo, pero no salió solamente el comentario así porque sí, sino fue justamente la referencia que hace la doctora Porfiria sobre esta sensibilidad que cargan las personas al momento de hacer los ejercicios, en este caso del dibujo, ¿no? Todo lo que emana de ese ejercicio finalmente complejiza el trabajo que se hace desde la educación. Entonces, antes de iniciar, pues bueno, le doy la palabra al público. Si alguien quiere comentar algo, reflexionar algo, problematizarlo, pueden tomar la palabra. Podemos empezar con Luz Emilia, después con Selene Ansalva. Hola, buenas tardes, ¿me escucho? Sí. Sí, hola, buenas tardes. Yo solamente quería compartir una experiencia. Cuando era joven, fui instructor con AFE por 2 años. Me ayudó a poder iniciar mi universidad, pero independientemente de ello, fue una experiencia muy agradable. Ahí me tocó en la parte de la sierra, llegando a Delicias, Chihuahua, primero en una comunidad que se llama Tecumena. Los instructores con AFE, bueno, para allá, pues sí tenemos a veces como batallar para estarnos trasladando cuando no hay un acuerdo con alguien de tu comunidad que baje hasta donde deja el camión o el tranvía o lo que suba. Pero independientemente es el ver esas caritas, porque a veces hay ocasiones, ciclos escolares que no llega algún maestro, que se quedan esperándolo por lo lejano que es. Y cuando llega uno, pues es como la comunidad entera te recibe y es como día de fiesta, ¿no? Ya uno llega con materiales, estaban comentando, con AFE entrega materiales para trabajar, material didáctico y igual libros, cuadernos y pues todo lo que uno necesita y requiere para ponerse a trabajar. Trabajé en ese año ahí en esa comunidad. Otro año me tocó lo que es la Sierra de Badiraguato. Ahí les puedo comentar que en una ocasión tuvimos que caminar 32 kilómetros para llegar a la comunidad porque hubo un evento ahí y no podía bajar la persona que nos iba a recoger. Pero a pesar de que fueron, pues a veces es muy problemático porque hablamos de los problemas que tienen los niños pues para recibir la educación, pero a veces los problemas que tenemos, los que vamos a dar esa educación, los que queremos ayudar, los que queremos ver esas caritas felices, ¿verdad? Sí, con AFE, de hecho, me tocó certificar a unos niños que salieran de 6º año. En ese entonces no daban seguimiento a secundaria, ahora veo que sí. Y fue muy bonito, la verdad. Fue muy bonito. Hace muy poco estaba viendo, investigando ahí también, porque quería nuevamente integrarme, pero pues ya miré que ya estoy, o sea, mi edad ya no me lo permite, ahora sí. Pero sí, anteriormente para ser instructor con AFE te pedían únicamente secundaria o preparatoria, ¿verdad? Ahora no, ahora te piden licenciatura trunca, o sea, lo que es una carrera trunca o inclusive licenciatura terminada. Entonces creo que eso hace que brinden un servicio de educación con mejor calidad los instructores con AFE. Esa es mi aportación y mi comentario. Me encantó la charla y me da mucho gusto pues saber que estos niños, a pesar de que han padecido un viacrucis para llegar al lugar donde se encuentran, pueden tener estos momentos pues tan maravillosos que es el estar en un aula acompañado con amiguitos y poder colorear y pintar sus vidas. Muchísimas gracias, Luz. ¿Les parece si damos palabra a Selene y después la doctora Arna puede... Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Pues está muy interesante todo lo que plantearon aquí, pero me surgió una duda. La parte donde comentan que constantemente estaban teniendo que salían niños y que entraban nuevos, que no se quedaban fijamente.
realmente el albergue, su población tiene que ser flotante, ¿no? O sea, no debe de durar tanto tiempo, tanta estadía un niño o las personas, porque alguien tiene que, o sea, tienen que terminar su chamba y pasársela a al siguiente sector al que le toca para poderlos reubicar y puedan formar una familia, si es que se van a quedar aquí en territorio o si solo eran de pasada. ¿No es así? ¿O me estoy confundiendo por la parte de que estaban como que investigando, analizando por qué no tienen un sistema educativo viable para ellos en lo que están en esa estadía? Entonces yo pensaba que el albergue nomás era de pasada, pues no es para que se quedaran, y por lo mismo no estaban cubriendo esa necesidad educativa para la gente que estuviera llegando. No sé si me explico. Sí, sí, es que en teoría el albergue es de pasada. Lo que pasa es que no se sabe cuánto tiempo van a estar porque están en espera de resolución de asilo en Estados Unidos. Entonces, es incierto el tiempo que se puedan quedar, y como esa incertidumbre exige que tengan, desde la visión de las organizaciones de la sociedad civil, que tengan el derecho a la educación, pues se les brinda se crea este proyecto de escuelita digital. En un principio la escuelita digital fue presencial, pero por la pandemia transitó a lo digital y ahorita ya están como semipresencial. Pero es justo porque están en un proceso de tránsito que no se sabe cuándo va a terminar. En algunos casos se resuelve rápido y solamente están 2 meses, pero ha habido familias que están hasta 1 año en el albergue, por ejemplo. Pero Entonces, sí. disculpa, pero le compete al albergue o sea, como esa chambita, o sea, ¿le compete a ellos o realmente tiene que ser como otro sector que le dé Pues, continuidad? El albergue nomás simplemente la estadía para que tengan techo, alimento, pero, sí, o sea, que debe estar complementado, no sé. sí, Bueno. o sea, no es algo que tengan que hacer, pero todo, tanto las organizaciones de la sociedad civil como los albergues funcionan de manera voluntaria. Este tipo de albergues, porque no son del Estado. Sí, aparte, ahora sí depende también de la persona que coordina el albergue, ¿no? Como el caso que comentaba de Mexicali, es una iniciativa de la misma fundadora del albergue, ¿no? Entonces está interesada en promover el derecho de la familia migrante, pero en este caso de la población migrante, donde la familia vive en el albergue, algunos están establecidos, pero como no son aceptados en la escuela, entonces recurren al albergue para que reciban la formalidad educativa, ¿no? Para que tengan el certificado. Entonces, CONAFE, si bien trabaja de una forma cíclica, es decir, por un ciclo escolar, también hay casos extraordinarios, como por ejemplo, casos donde en vez de brindar el servicio educativo en 1 año, lo hacen 6 meses, pero porque así lo exige la población. Por ejemplo, hay principalmente la población migrante que está en tránsito, a veces por tanto tiempo que está aquí, mejor deciden en esa transitoriedad quedarse, ¿no? Entonces, es ahí donde el albergue está viendo que se van a quedar, entonces, pues ve la posibilidad de recurrir a este tipo de servicios, ¿no? Ah, ok, gracias. De nada. Muchas gracias. ¿Hay algún otro comentario? Adelante, Noé, por favor. Gracias. Primeramente quiero agradecerles el que hayan compartido con nosotros esta experiencia, este trabajo que están realizando, que es un trabajo apoteósico, y reconocerles la labor que están realizando. Muchas gracias. Y enseguida comentar que, bueno, si bien es cierto, la población migrante tiene un problema serio en cuanto a la posibilidad de acceder a la educación, sobre todo por lo que han comentado, que ese tránsito es momentáneo. Y yo pienso que ahorita que está la situación tan complicada en la frontera y que han estado devolviendo muchas personas para la frontera de México por parte de Estados Unidos, este programa pudiera, y me imagino que en este tiempo de la pandemia, que son un par de años en los que se ha incrementado la demanda de asilo, y por consecuencia, al no ser aceptados, se quedan en México, gracias a la propuesta de Donald Trump, con ese programa de Quédate en México, pues la frontera se ha visto rebasada en ese sentido. Y a partir de ahí, yo supongo que el Estado también debiera
voltear hacia allá, no solamente con el programa de CONAFE, sino voltear hacia la demás población, porque es un problema en el que están involucrados tanto México como Estados Unidos. Y ese programa que tienen de PROVEM me parece muy interesante, junto con el otro, el de la escuelita cibernética, o la escuelita digital, perdón, y creo que ahí es donde justamente la participación de la sociedad civil, como en este caso, que es quien apoya y resuelve algunos de los problemas que se presentan en esta, llamémosle, educación interrumpida, en la que no puede haber continuidad, desafortunadamente, por la condición originaria de los migrantes. Y como bien dicen, pues en cualquier momento les dan respuesta o los tienen varados ahí un par de años. Ante ello, no ha habido mayor respuesta por parte del Estado para poder incorporar o incrementar la atención de educación a estos pequeños, que me pareció realmente muy emotivo ver lo que estaba. Quería yo comerme la pantalla porque no alcanzaba a ver bien las letras tan pequeñitas, pero quería leer el sentido del mensaje. Si bien es cierto, los pequeños son espontáneos, son naturales, ellos no tienen muchas limitaciones, como lo vamos desarrollando los adultos, pero ellos son muy claros, muy sensibles a muchas cosas que nosotros pues dejamos de ser sensibles. Y esto, por consecuencia, cuando se presenta esta oportunidad, pues para ellos es importante que les reconozcan ese momento, ese espacio, esas 2 horas, esas 5 horas que les dedican atención y reviven su espacio escolar. Que, dicho sea de paso, nos damos cuenta de la verdadera importancia que representa la educación en cualquier contexto. Uh-huh. En cualquier contexto, la educación es un factor sumamente importante. Más allá de la convivencia, creo que va concatenado todo ello, la convivencia con sus amiguitos, el desarrollar, el construir nuevos lazos, pero la educación es la base fundamental. Y mi pregunta nuevamente, insisto, el Estado ya no sea el Estado o el gobierno federal, sino el Estado, particularmente Baja California, no ha volteado a ver esas partes. Pues hasta el momento la respuesta del Estado han sido los programas que existen, es decir, a través de PROVEM y a través de CONAFE. Pero como ya lo señalaba Porfiria, por ejemplo, PROVEM funciona en Baja California, pero no funciona en otros estados donde en teoría está. Y en el caso de CONAFE es reciente la intervención que tienen en los albergues, por ejemplo, ¿no? Brindando un servicio educativo. O sea, CONAFE tiene una intervención en todos aquellos sectores donde hay dificultades para la integración al sistema educativo nacional y a las escuelas, pues del sistema educativo, ¿no? Entre ellos la población migrante. Más allá de eso, no ha habido ningún otro tipo de intervención para que se integren niñez migrante a las escuelas regulares. Y también aquí hay otro factor, que es una cuestión de voluntad por parte de las escuelas, porque, por ejemplo, el PROEM funciona solamente en las escuelas que deciden tener ese programa. Entonces, como mencionaba Porfiria, ¿no? Yo iba a las escuelas y me decían, no, aquí no lo necesitamos porque no tenemos población migrante, y ni siquiera sabían si tenían o no tenían. O sea, es como una falta de sensibilidad y de empatía. Compromiso, ¿no? Y de compromiso político, pero por parte de los agentes escolares, que no tienen ese compromiso. Entonces, desafortunadamente, se puede apoyar o cumplir el derecho a la educación, pero depende de la voluntad de las personas que tienen esa posibilidad de tomar las decisiones, que no son las personas migrantes, y mucho menos si son infancias y adolescencias, porque ya de por sí a las infancias y adolescencias no se les da la posibilidad de decidir. Entonces, el Estado lo que hace es decir, bueno, nosotros hacemos los programas,
pero ya no hay un seguimiento ni una rigurosidad en cuanto a cuántos se están atendiendo. No hay quien vigile eso. Ese tipo de vigilancia las hacen las organizaciones de la sociedad civil y, por ejemplo, la Escuelita Digital es una iniciativa de la organización civil, no es una iniciativa del Estado. El Estado tiene sus políticas que se concretan a través del diseño de los programas, pero ni siquiera hay una vigilancia que se cumpla su aplicación y que se haga una evaluación de cómo están funcionando. Bueno, se hacen evaluaciones, ¿no? Formalmente de cómo están funcionando. Pero más allá de eso, no hay que yo sepa, no sé, Porfiria, si... No hay, pues digo, PROVEM es el único a nivel nacional, pero únicamente se centrifica en nivel secundaria, ¿no? Por ejemplo, uno de mi anteproyecto de doctorado para la veracruzana era hacer un trabajo comparativo de cómo operaba PROVEM en una frontera, Mexicali, Baja California, y en Jalapa, Veracruz. Sin embargo, cuando llegué a Jalapa, fui a las oficinas de PROVEM que están en el sitio de internet y me topé que ahí no opera. Entonces dije, pues ahora qué hago, ¿no? Entonces, así trabaja PROVEM, ¿no? Dije, pues ya no tengo investigación. Entonces propuse brincarme el charco y abordar ahora una población que estaba en Estados Unidos, ¿no? Entonces, esas son como las limitantes de PROVEM, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucha familia jornalera en Veracruz, entonces ahí atiende más lo que es PRONIM. Entonces, y sobre todo por cuestiones rurales, ¿no? Y la operación de los programas, pues depende también de las personas que tienen, digamos, más poder de decisión, porque con PRONIM pasa lo mismo. PRONIM funciona muy bien, por ejemplo, en grandes campos agrícolas que están en Sinaloa, que son empresas súper grandes de exportación de tomate, y entonces ahí tienen un montón de familias viviendo en los campos agrícolas y por lo tanto un montón de niños. Pero depende del empresario si quiere dar todos los recursos adicionales para que opere el programa. A diferencia de otras pequeñas poblaciones que tienen migración interna entre el estado, por ejemplo, en Michoacán o en otros estados donde hay una población jornalera interna, donde no tienen tantos recursos porque los campos agrícolas son más chiquitos, y entonces el programa opera casi con un aula que se está cayendo, ¿no? Pero eso me quedé pensando ahorita. Si tenemos un problema de migrantes tan grande en la frontera México-Estados Unidos, ese mismo problema se está reproduciendo en la zona sur. Tapachula, Chiapas ha sido una zona de transferencia muy importante, Chiapas y Oaxaca, y ese problema de la falta de acceso a la educación se está multiplicando en el caso mexicano, y hay que voltear para allá. Creo que así como mencionaba la doctora Rosario, en el caso de Veracruz no opera PROVEM, pero yo creo que ese programa PROVEM pudiera operar en Chiapas, que es un lugar que está siendo foco de atención, está brincando mucho por la cantidad de migrantes que están llegando por ese lado. Así es. De hecho, en Chiapas, en un albergue en Tapachula, una colega está trabajando ahí y me mencionaba que justo hay una escuela, pero obviamente opera que trabaja, bueno, en donde estuvimos trabajando como el proyecto de Escuelita Digital, acá es en modalidad presencial, pero igual, es decir, no le da un certificado a las familias de que cursaron como este tipo de contenidos, ¿no? Entonces, es una educación no formal que al menos les permite dar las capacidades o herramientas durante su trayectoria, ya sea que si se piensan quedar a partir de las imposibilidades que se ven al poder cruzar a Estados Unidos o no. Pero aquí el punto es que igual no existe un apoyo tan certero que ofrezca el gobierno, solamente las organizaciones civiles, pues son las que de una u otra forma han dado cara ante esta situación, ¿no? Claro. Por ejemplo, aquí en Mexicali hay otro albergue donde he sido voluntaria desde el 2016. A partir del éxodo centroamericano a finales del 2018, empezaron a llegar a este albergue. Y en este albergue empezaron a quedarse, ¿no? Es decir, tenían 6, llegaron familias a quedarse hasta un año. Entonces, la iniciativa de esta fundadora del albergue fue inscribir a los estudiantes a las escuelas que estaban cerca del albergue. Y sí podían, sí tuvieron el acceso o la experiencia de 2, 3 meses, pero obviamente también su transitoriedad lo hizo que desertaran u otros que dejaran de ir, principalmente por la discriminación que están recibiendo de los estudiantes, ¿no?
obviamente recibían comentarios despectivos. La otra cuestión es que el albergue opera que a las 9 de la mañana se da el desayuno y entraban a las 7 u 8 de la mañana, entonces iban sin desayunar, ¿no? Entonces es otro factor. ¿Cómo vas a la escuela sin algo en el estómago, no? Claro, claro, claro. Todo un problema. Así es. Todo mal. Sí, claro. Y si el propio Estado no puede resolver el problema educativo para los nacionales, creo que para los extranjeros. O no hay, hace una atención selectiva, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita está viendo población ucraniana que sí se está integrando a las escuelas. Entonces, si hay población centroamericana que es tradicionalmente se está migrando a esta frontera, porque que tienen históricamente problemas para entrar a las escuelas, y ahorita con la migración reciente ucraniana no está habiendo problemas, ya está, sacan notas, ¿no? Y se vanaglorian de que están haciendo una integración escolar de la niñez ucraniana, pero en cambio la niñez haitiana no, y la niñez hondureña tampoco, ¿no? Entonces, Se ven más bien desdibujadas. tiene una atención selectiva, por no decir discriminadora, ¿no? Claro. Muchas gracias y nuevamente felicidades. Gracias. Muchas gracias, Noé, muchas gracias, doctoras. ¿Alguien que tenga otro comentario? Sí, a ver, es que estoy tratando de encender la cámara también. Alma, Porfiria, muchas gracias por su ponencia, por todo estos hallazgos que han venido encontrando en un trabajo arduo, porque también sabemos que estos trabajos tienen que ver mucho con las sensibilidades y con el estómago para aguantar esas jornadas, ¿no? Y después todo eso, traducirlo en letra, escribirlo y compartirlo. La verdad es que son ejercicios muy demandantes. Y bueno, en este sentido, teniendo como eje, teniendo en cuenta que la educación es un eje transversal en lo que toca la construcción de este seminario, llama mi atención un elemento, me parece súper valioso y que creo que compartimos en el campo penitenciario, porque aquí lo escribí, hice mis notas y después creo que lo modifico un poco, pero llama mi atención cómo este concepto de libertades limitadas y que yo diría a veces anuladas, que me parece que es un concepto que podemos manejar en ambos escenarios, ¿no? En el campo migrante y en el campo propiamente carcelario. Entonces, en este sentido, hay otra frase que me llama la atención, porque me parece que en ambos espacios se está en manos de alguien más, ¿no? Entonces, esta idea de estarse o sentirse en manos de otros que deciden me parece que es una idea muy violenta, ¿no? Muy violenta porque es finalmente quedar a merced de otra instancia. Entonces, en este sentido, me gustaría que nos pudieran compartir un poco cómo trabajaron esa necesidad en este contexto de retomar o darle un sentido y significado pues a esa movilidad forzada, ¿no? Y que de alguna manera me parece que con todos los ejercicios muy sensibles, muy de orden cualitativo, me parece, ¿no? Como de pronto esto proporcionaba como esa agencia, cómo devolverle esa recuperación al sujeto de ser sujeto, ¿no? Con todos estos ejercicios que ponían en circulación. Y es eso, ¿no? Si pudieran compartirnos un poco más cómo fue esa construcción de sentidos y significados, ¿no? Ante esa movilidad forzada y que ante esa libertad limitada, finalmente la condición de sujeto emergía, ¿no? Emergía desde un lugar, y a mí es lo que me parece muy valioso de todo el trabajo que nos están compartiendo. Bueno, a mí me gustaría empezar en esta parte de resignificación de los espacios, ¿no? Es decir, en ambos espacios se gesta la acción de la educación, pero, por ejemplo, en el caso de estas poblaciones migrantes en tránsito, nos llamó la atención cómo nosotros nunca nos presentamos como maestras, ellos nos dieron ese nombre, ¿no? Ah, vienen las maestras, entonces desde el primer día fue como, es que las maestras van a brindar, van a dar educación, ¿no? Las familias. Entonces, en el segundo día, ya los niños estaban peinaditos, cambiaditos, y decía, ahí vienen las maestras, ¿no? Y ellos mismos decían la escuelita, ¿no? Entonces, a ese espacio que vieron en las fotografías, los niños lo resignificaban como la escuelita, ¿no? Y éramos las maestras, y a partir de ahí, ese nombre se nos quedó, el espacio recibe el nombre de la escuelita independientemente del contenido que se dé, y aquí... ¿Cómo hago para volver?
Y aquí en esta particularidad es cómo se reunifican ese tipo de espacios y que se gesta pensando en ellos, ¿no? En las libertades a las cuales están limitadas o están sometidas de una u otra forma, pero también es darles la oportunidad de que ellos mismos se enuncien, se pronuncien, ¿no? Desde donde están. Creo que eso pudiera aportar. Sí, yo creo que esa justamente es como la posibilidad que se puede hacer desde la educación, vista como, ¿qué es lo que se puede hacer desde una perspectiva pedagógica que se base en la escucha activa, que se base en el diálogo, en estar atentas a cuáles son las narraciones de las niñas y los niños, cuáles son sus testimonios? Yo creo que esa es la forma en la que en estos espacios, que son espacios que se han construido de manera, pues, obligada por la migración forzada, como dentro de estos espacios, a pesar de toda la restricción o nulificación de libertades, desde lo pedagógico se puede trabajar. Es como la esperanza pedagógica, ¿no? Es como desde lo pedagógico y desde una relación que se hace en lo educativo, se puede, las propias personas pueden ser agentes activos de su propia historia y de su propio diálogo con las otras personas que comparten las mismas historias y con personas que no las compartimos, pero que estamos en un proceso de acompañamiento. Creo que desde ahí es como se puede fomentar la agencia en niñas y niños, sobre todo en los contextos donde hay esta privación de libertad por las circunstancias que sean. En este caso es por una restricción de libertades debido a la migración forzada. Sí, a mí me llama la atención mucho porque quiero hacer el paralelo cuando de pronto estaba dando clases en la prisión, bueno, trabajaba como docente en prisión más que dando clases. De pronto así, como me imaginé la escena como nos compartía Rosario, de ya vienen las maestras y su ida, su traslado a la escuela, y de pronto aún en la precariedad del espacio carcelario, o en este caso del espacio de albergue. El albergue, ¿no? De albergue, de pronto se potencializa algo y no se pierde. Y pensándolo en la idea de limpieza simplemente, ¿no? Cuando yo veía llegar a los salones, a las aulas, a las personas hoy llamadas privadas de libertad, pues, ¿no? Que buscaban el bañarse desde alguna manera, el ir con su ropa lo más limpia posible. Y es esta, insisto, esta idea como recuperación, yo digo así como de su propia humanidad, o el no querer perder esa condición de humanidad, ¿no? A la que aspiramos, sobre todo la gente que me llamaba la atención, que asistía a clases, tenía que ver con que una característica que detecté es que la gente que asistía era mucha de la que de pronto había sido encarcelada porque los levantaron, porque llegaron más como chivos expiatorios, porque, ¿no? Y de pronto esta idea de aferrarse a un espacio y encontrar en el área escolar esa posibilidad, ¿no? Y entonces de pronto me viene a la mente esta escena que nos compartían de cómo llegaban, ¿no? Y ahí vienen las maestras y esa idea, ¿no? De darle un ordenamiento al caos, ¿no? Al caos, ¿no? A la desesperanza, a su ambulantaje, ¿no? A su tránsito por, en este caso, toda la República Mexicana, como bien decía Noé, ¿no? Muchas de estas historias están ahí atrapadas en la frontera sur, ¿no? Y de pronto ustedes la reciben igual o de cierta manera modificadas en la frontera norte, ¿no? Entonces, bueno, de pronto esa es algo en lo que quería hacer énfasis, de cómo en desde el campo educativo, y desde este asunto insisto, de este concepto que me llama mucho la atención, ¿no? De libertades limitadas o anuladas, ¿no? Y esta idea de, a pesar de quedar en manos de alguna manera se tiene esa necesidad de recuperar, de crear, de generar u otorgar un sentido y significado a todo ese caos y a toda esa, pues esa idea de anulación de sujetos, ¿no? Y cómo aferrarse desde lo educativo, desde un proyecto de esta naturaleza, pues para seguirle dando un eje a lo que tienen de vida,
en ese momento viviendo, ¿no? No sé, por ahí. No, sí, efectivamente. Sí, Que me lo quede grabado. sí, No, sí, también. comparto completamente, ¿no? La educación justamente es esa posibilidad de recuperar la noción de sujeto y de, sobre todo en estos contextos tan violentos en los que se desenvuelven las vidas de estas personas. Entonces, cómo la educación de esas posibilidades de no perder la humanidad, completamente de acuerdo. Es como transformar, ¿no? El contexto donde están inmersos, transformarlo un poquito y quedarse con esta parte que puede generar la educación, ¿no? Un espacio para ellos donde no van a ser migrantes, ¿no? Porque ahí, en este caso, no eran niños migrantes, se hablaban por su nombre, ¿no? En el caso del contexto penitenciario, pues también, ¿no? Es como regresar a este pensamiento de, soy un estudiante, ¿no? Ahorita soy un estudiante. Uh-huh. Así es. Bueno, no sé si alguien más quiera compartir o preguntar algo. Yo quisiera comentar unas cosas, aprovechando que también el tiempo ya se está llevando al límite. Creo que, al igual que Noé y que las demás compañeras comentaban en la parte tan sensible de la narrativa de estas infancias, cómo se les cruja el corazón, porque finalmente el contexto migratorio ha sido narrado por las instituciones por encima. Y cuando nos muestran ustedes este trabajo, pues nos hace comprender otra parte de ese proceso migratorio, de ese contexto migratorio, que evidentemente las instituciones o no lo dicen o no lo quieren ver. Uh-huh. Pero tiene que ver con una acción de la institución. Algo muy similar acontece en los espacios penitenciarios. Hay muchas cosas que suceden al interior. Hay gente aquí de quienes están conectadas y conectados que trabajan dentro de los espacios penitenciarios, el mismo Moé, que ya lo comentaba, Anchi, que tuvo problemas de conexión y tuvo que salir, Rocío, Nadia, Citlali, que han tenido ese acercamiento directo y que saben y nos han compartido en otros momentos que la educación se resignifica, pero al mismo tiempo resignifica a las personas que están haciéndose partícipes de ello. No es solamente tomar la clase, sino es toda la carga de significados que tiene y que se construyen. No pude evitar pensar en la libertad como ficción, esta propuesta que viene de Foucault y que luego Tomás Ibáñez retoma para profundizar en cómo hay una libertad que es ficticia en las instituciones, y pues basta con observar estos trabajos, ¿no? El haber sido empujadas y empujados a migrar a su corta edad y con condiciones precarias, pues nos habla de una libertad que existe en el papel, en los documentos de los gobiernos, pero que en la praxis pues no es así. La representatividad que tienen los sujetos en su trabajo me parece que es algo que nos lleva a reflexionar. El trasladar la centralidad de las investigaciones es algo que se ha propuesto ya hace tiempo, pero que es distinto al llevarlo a la práctica. Ustedes nos sensibilizan en ese punto, ponen en el centro de las infancias y ponen en el centro las experiencias educativas de estas infancias. Es algo que, coincido con algunas y algunos de quienes estamos acá, hace falta en gran medida. Y con ello traigo también a colación el comentario de Virginia Suárez en el chat. Dice, ella trabaja hace muy poco en el sistema penitenciario en Buenos Aires, Argentina, y son temas poco trabajados. Y escuchar experiencias de otros lugares es muy enriquecedor. Justamente la intención de esta primera parte del seminario de acercarse a estos otros contextos educativos resultaba fundamental por esa razón, ¿no? El espacio penitenciario, si tuviéramos que verlo en una espiral de estos espacios diferentes de encierro, alternos de educación, pues me parece que el penitenciario está en un extremo muy alto, en donde se desdibujan muchísimas cosas. Pero eso no quiere decir que sea el único, no quiere decir que sea el exclusivo,
como en algún momento Goffman pensó con los hospitales psiquiátricos, con las cárceles o el mismo Foucault, ¿no? En realidad hay muchos otros lugares, otros territorios y escenarios, ustedes nos han hablado de uno de estos. Quisiera yo cerrar con dos cosas. La primera, pues preguntar de nueva cuenta si alguien tiene un comentario que quisiera agregar antes de un cierre. Y si no, decían las colegas, la escucha activa de sí mismo, lo decía la doctora Alma, si no mal recuerdo. Esta escucha activa de sí mismo es, entiendo, una propuesta y al mismo tiempo un reto, porque independientemente del lugar y del contexto educativo en el que nos encontremos, esta escucha activa representa pues romper con la pulcritud de la objetividad que se aparenta o que se quiere llegar a construir desde algunas trincheras, pero también nos obliga, en cierto modo, a romper con esta apatía que nos ha construido instituciones educativas tradicionales de las cuales venimos y que hay que recordarlo, nos podemos deslindar del todo o no de primera mano, ¿no? Entonces, este ejercicio de la escucha activa me pareció muy interesante porque es algo que Noé, Angie, quienes nos han hablado mucho de su experiencia trabajando dentro de los centros penitenciarios en la Ciudad de México, concretamente en el programa de PECER de la UACM, que acaba de destacar, es uno de las universidades que tienen estos programas, de las pocas universidades a nivel nacional. Nos han comentado justamente, ¿no?, que trabajar en el contexto educativo, dar clases en estos espacios, pues no solamente implica llegar y dar la clase, ¿no? Lo mismo que ustedes nos decían, todo lo que les impactó y les transformó, el llegar ahí, el hacer estos ejercicios, el escuchar a las infancias, y estoy seguro que todo lo que removió emocionalmente, convivir con ellas y con ellos es algo que vale la pena destacar y dejar en la mesa debate y reflexión para nuestros futuros ejercicios. Bien, no sé, doctora Porfiria, doctora Alma, si quieren agregar algo antes de cerrar esta sesión. Por mi parte, no, creo que al contrario, la resonancia que nos hace Rocío, me deja mucho que pensar todavía, ¿no? De lo que pasó en ese taller del año pasado. Sí, no, a mí también pues sí me hacen seguir pensando en las reflexiones que nosotras ya hemos hecho y que son necesarias, pues ahorita con sus aportaciones, igualmente lo vuelvo a pensar, lo vuelvo a reflexionar y vuelvo a estar pensando en la importancia y el sentido que tiene la educación en estos contextos, que si bien la educación es un proceso que nos ayuda a resignificar a las personas en cualquier contexto, ya sea escolar y no formal, en estos contextos es aún más importante transformar y resignificar el propio proceso educativo, ¿no? Entonces, yo les agradezco mucho. No, pues muchas gracias a ustedes, porque también sabemos que todos tenemos agendas súper apretadas y se hicieron el espacio para colaborar con todas y todos aquí. Resopen, les agradece extensamente. No sé si Rocío quisiera cerrar la sesión. Sí, gracias, Ricardo. Pues más bien agradecer a todas las personas que se conectaron a nombre de la Red de Educación en Contextos de Encierro Penitenciario en México, a las personas que estamos desde algún lugar comprometidas, vinculadas a este tipo de escenarios y en donde vemos en la educación una oportunidad siempre, ¿no? Sobre todo, yo insisto, como la posibilidad de reconfigurar sujetos o reconstituir sujetos, como trabajar en esa recuperación del yo, como lo trabajo desde el lado psicológico, pero por otro lado, en estas narrativas que finalmente van permitiendo que las personas vuelvan así, ¿no? Vuelvan así y con todos estos relatos, historias que nos compartieron el día de hoy, e insistir en la necesidad de una postura biofílica, en donde creo que la vi muy reflejada en su trabajo, ¿no? Siempre como en esta idea de posibilitar algo y de no perder esperanza. Yo posicionada muy en el rollo freiriano,
¿no? Justo. En esta parte de la pedagogía de la indignación, ¿no? En donde parece que si algo no, más bien, creo que nos movemos cuando algo nos indigna, ¿no? Y entonces procuramos hacer y empezar a andar, ¿no? Y a preguntarnos y accionar desde otros lugares y descolocarnos de nuestro lugar cómodo, ¿no? Y empezar a mirar desde otros lugares. Entonces, no, pues nada, agradecer, y yo creo que nos dan también lectura para repensar a la educación en contextos de encierro carcelario, ¿no? Con otras lógicas, con otros matices, que es ahí donde queremos afincar este seminario, porque a veces solamente si damos vuelta en la misma espiral en la que nos hemos estado moviendo, pues avanzamos, pero creo que si nos hacen mirar desde otros espacios, con otras particularidades, pero teniendo como eje en este punto, como decíamos, la cuestión del encierro, pues nos van a abrir, me parece que más otras ventanas por donde mirar. Agradecerle a la Universidad Autónoma de Baja California, a la UABC, por el espacio para albergar este seminario, este primer seminario externo de la red. Y pues nada, a todas las presentes, ojalá nos podamos encontrar en nuestra siguiente sesión, que está prevista para el miércoles 25 de mayo, 17 a 20 horas hora centro, 15 a 18 horas Pacífico, y en este caso nos van a acompañar las colegas, una doctora de la Autónoma Metropolitana de Xochimilco, y también con la participación de colegas argentinas, ¿no? A través de Radio La Colifata. Y entonces, bueno, ya estará llegando también a sus correos, o si nos siguen manteniendo la comunicación por esa vía con nosotros, para que estén al pendiente de las actividades de la red y en las siguientes sesiones del seminario. Pues muchísimas gracias a todas, todos. Y Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós. Gracias, un gusto. Igualmente, adiós. Hasta luego.